A ver, cuando pensamos en modelismo de barcos, lo primero que se nos viene a la mente es una caja con piezas, ¿verdad? Bueno, olvidémonos de eso por un momento. Existe una disciplina que es más parecida a la arquitectura, incluso a la arqueología, que a un simple pasatiempo. Es una artesanía que literalmente resucita la historia, pieza por pieza. Hoy vamos a explorar el increíble mundo del modelismo de arsenal. Para entender de qué va esto, la diferencia es clave. Miren, por un lado tenemos el modelismo de kit, piezas que ya vienen precortadas, instrucciones sencillas, un pasatiempo genial y accesible. Pero por el otro está el modelismo de arsenal. Aquí se empieza con planos históricos y madera en bruto. No hay atajos. Cada componente, desde la viga más grande hasta el clavo más diminuto, tiene que ser creado desde cero, con las propias manos. Entonces, si no se empieza con una caja llena de piezas, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, no es un manual de instrucciones. Es algo mucho más profundo. Es el ADN histórico del barco. Todo, absolutamente todo, comienza con una monografía. Y esto no es un folleto para nada, es un estudio académico súper completo. Contiene la historia del barco, las técnicas de construcción de la época y, lo más importante, unos planos de una precisión asombrosa. Para poder construirlo, el modelista tiene que ser historiador, investigador y arquitecto, todo al mismo tiempo. Y esta es la mentalidad que lo define todo. No se están siguiendo pasos para armar un juguete. Se está interpretando un documento histórico para, de alguna forma, traer un barco del pasado de vuelta a la vida. Como dice la pantalla, es una verdadera resurrección hecha en madera. Y la construcción, tal como en un ser vivo, empieza por la columna vertebral. El primer paso es forjar esa estructura fundamental que va a definir la forma y la fuerza de toda la nave. Esta estructura axial se compone básicamente de tres partes principales. La quilla, que es como la base de todo, la roda, que va en la proa, o sea, en la parte de adelante, y el codaste en la popa, en la parte de atrás. Juntas estas tres piezas forman la espina dorsal sobre la que se va a construir todo lo demás. Y aquí, justo aquí, es donde la maestría se vuelve evidente. Cada una de estas piezas no va pegada así nomás. Se corta y se une a mano usando ensambles de carpintería súper complejos, los famosos encastres. Aquí no hay margen de error, ¿eh? La perfección en esta etapa es crucial, porque de ella dependen la simetría y la solidez de todo el barco. Una vez que la columna vertebral está lista y perfecta, comienza una de las fases más impresionantes y, de verdad, más laboriosas: construir la caja torácica del barco. Para este modelo en particular, la Rochefort, se necesitan 32. 32 de estas. Son las cuadernas, que vendrían a ser como las costillas del barco. 32. Y cada una de ellas hecha completamente a mano. Esto ya nos empieza a dar una idea de la escala de paciencia que define a este arte. Ok, ¿y cómo se fabrica una sola de estas 32 costillas? El proceso es como un resumen de todo el proyecto. Una danza entre el plano, la madera y la mano del artesano. Vamos a ver cómo una simple línea en un papel se convierte en una estructura tridimensional. Primero, el plano. Ojo, una cuaderna no es una sola pieza de madera curvada. Para nada. Está formada por un montón de segmentos más pequeños, como se ve aquí en el diseño. Cada pedacito tiene su nombre: varenga, genoles, ligazones. Luego, esos planos se fotocopian y se pegan literalmente sobre la madera. En este caso es madera de peral, que se eligió por su grano fino y porque es fácil de trabajar. Así es como el plano en 2 dimensiones pasa al material en bruto. Y ahora sí viene la habilidad manual. Cada una de esas piececitas se corta a mano con una sierra de marquetería, con un pulso increíble, siguiendo la línea del papel. Luego se lija con una precisión milimétrica hasta que la forma es perfecta. Y así poco a poco los componentes de una sola cuaderna cobran vida. Finalmente, después de cientos y de verdad cientos de horas de trabajo, las 32 cuadernas se montan sobre la quilla. El resultado es esta maravilla, la enramada. Es el esqueleto completo del barco, una celosía de madera impresionante que es ya en sí mismo una obra maestra de paciencia y precisión. Y todo esto nos lleva a una filosofía muy particular que define al modelismo de arsenal.
Es una idea que cambia por completo nuestro concepto de lo que significa terminar un proyecto. Adrián Sorolla, que es el autor de la monografía que inspiró este análisis, lo resume perfectamente. Y esta idea es fundamental. A diferencia de un kit, donde solo importa el barco terminado, en el modelismo de Arsenal, cada fase del proceso ya es una pieza de arte por derecho propio. Esto lo demuestra a la perfección. La enramada, este esqueleto, no es solo un paso intermedio. No, es una escultura didáctica que por sí sola nos explica la arquitectura naval del siglo XVIII. Se podría exhibir así tal cual y se consideraría una obra terminada, porque aquí el viaje es el destino. En un mundo que está obsesionado con la velocidad y con el resultado final, este arte antiguo es una declaración poderosa. Celebra el proceso, la paciencia y la belleza de la creación misma, y nos deja con una pregunta flotando en el aire: ¿dónde termina un proyecto y comienza una obra maestra?